a la decisión de cada uno de nuestros corazones. Pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Supongo que os habréis cruzado con alguno, pero hay gente que es bastante experta en el trueque, en hacer un cambio, cambian una cosa por otra. Quizá antes se daba más esto que ahora, pero antes quizá llegaba alguna persona a algún sitio y era capaz de cambiar quizá un animal que no era muy bueno, lo cambiaba por otro, o hacía algún tipo de trueque, algún tipo de cambio, y algunos sabía que siempre salían ganando. Pero cuando compramos cualquier cosa, es lo que hacemos, ¿no? Cuando compramos hacemos un cambio, le damos de nuestro dinero para que nos den un producto. Es lo que hacemos, es un cambio, nos deshacemos de algo para ganar otra cosa. Y en el texto que hemos leído, especialmente en los versículos 4 al versículo 8, Pablo nos habla de uno de estos tipos de cambio que él hizo o que ocurrió en su vida. Y es que la salvación es un cambio, ¿no? Es un cambio si pensamos que la salvación es una transformación. Ese tipo de definición de cambio es una transformación en nuestra vida. La salvación es un cambio. Pero lo que vamos a ver en este pasaje es que la salvación también es un cambio en el que perdemos algo para ganar algo. Tú pierdes algo en la salvación para ganar algo. Y tenemos que entender eso. El evangelio que a veces se predica, en el que no pierdes nada, no es evangelio. El evangelio que dice, solamente añade a Cristo a tu vida, eso no es verdadero evangelio. El verdadero evangelio que predicó Cristo es el evangelio de arrepentimiento y fe, y es el evangelio que dice, quien no deja el mundo para venir a Cristo, quien no toma su cruz no es digno de mí. Y Pablo dice aquí que cuando él fue salvo, perdió todo lo que tenía. Si os acordáis, cuando Pablo fue salvo, es que perdió incluso la vista. ¿Os acordáis Pablo o Saulo en el camino a Damasco, cómo él tenía todos estos planes toda su vida? ¿Y qué hizo Cristo? Con una luz lo tiró del caballo, lo lanzó al suelo, destrozó todo lo que él se había formado como su vida, le quitó la vista por 3 días y así él fue salvo. Y aquí Pablo, haciendo un resumen de su vida, puede decir, lo he perdido todo para ganar a Cristo. Eso es el título de lo que queremos ver en este día, en esta tarde. El título del mensaje hoy es, lo he perdido todo, dice Pablo, para ganar a Cristo. Ahora, si os acordáis, rebobinamos a la semana pasada, hablamos de unos que se llamaban los judaizantes. Los judaizantes confiaban en la carne. Su gloria, su tesoro, era todas las cosas que ellos eran. Lo que yo soy y lo que yo hago. Eso era el tesoro, lo más importante para los judaizantes. Y la semana pasada vimos que en el versículo 2, Pablo tiene palabras duras. Los llama perros, los llama malos obreros y dice, guardaos de ellos. Esta era gente que, si lo decimos en nuestros términos, siempre iba enseñando el currículum. Siempre iba, mira lo que yo he hecho, mira mi currículum, que ponía todos los estudios que tengo, todo lo que yo he hecho, todo lo que he vivido, ahí estaba. Y siempre iba enseñando esto, mira lo que soy yo, mira lo que he hecho, aquí está mi pedigrí, mi currículum. Incluso decían mi currículum espiritual. Y algunos de los filipenses, cuando escuchaban a estos maestros decir, mira lo que yo he hecho, se quedaban con la boca abierta y decían, guau, fíjate, mira todo lo que es y todo lo que ha hecho esa persona, qué gran cristiano, mira de la familia que viene, fíjate, y mira todo lo que ha hecho en su vida. Desgraciadamente esto se da también entre cristianos últimamente, y se ha dado siempre, incluso desgraciadamente entre cristianos. Unos empiezan a enseñar todo lo que han hecho, y desgraciadamente están haciendo lo mismo que estos judaizantes hacían. Pero a Pablo esto no le impresionaba ni lo más poco, no. A Pablo no le iban a impresionar. Así que Pablo en los versículos 4 al 7, o al 6 mejor dicho, dice, ¿queréis enseñar currículum? ¿Quieren enseñar currículum estos judaizantes? Pues yo voy a enseñar el mío. Yo tengo más currículum que ellos. Así que, en primer lugar, queremos ver cómo Pablo dice, mira, esto era lo que era mi todo. Esto era mi todo. Vamos a ver el currículum de Pablo. 7 puntos. 7 puntos da Pablo aquí. Dice,
Yo tengo también de qué confiar en la carne. Ellos se están vanagloriando, mira lo que he hecho, mira, yo también tengo que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Así que Pablo saca el currículum y dice, mira, este es mi currículum. Primer punto que dice, circuncidado al 8º día. Primer punto en el currículum de Pablo, circuncidado al 8º día. Tenemos que entender lo que era la circuncisión. Dios le dio a Abraham el pacto, Génesis 15 y Génesis 17, el pacto de la circuncisión. Dios iba a utilizar esta nación. Todos los bebés varones judíos debían ser circuncidados. Esa parte de su prepucio debía ser cortada al 8º día. Y así la nación judía tuvo y tiene ese símbolo del pacto de Dios en la circuncisión. Y Pablo lo nombra esto primero, porque estos judaizantes, como vimos la semana pasada, se vanagloriaban mucho en que ellos eran circuncidados. Pero seguramente algunos de ellos quizá no habían hecho este rito hasta mayores, si eran prosélitos judíos convertidos al judaísmo en su edad adulta, pero Pablo había cumplido esto a la perfección. Era circuncidado al 8º día, tal como decía la ley, exactamente en ese día. Luego el segundo punto del currículum de Pablo dice del linaje de Israel. La circuncisión, pues al 8º día, perfecta, y luego del linaje, pues del mejor linaje, del linaje de Israel. Era descendiente directo de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. No solo de Abraham, porque los ismaelitas, todos los árabes, también descienden de Abraham. No solo de Isaac, porque los edomitas también eran descendientes de Isaac, los de Esaú, de Edom, pero sino de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, que su nombre luego se cambió a Israel, era del linaje de Israel. No pertenecía a una raza mixta, sino que era del puro linaje de Israel. ¿Queréis currículum? Dice Pablo. Aquí tenéis currículum. No solo circuncisión y linaje, sino el tercer punto dice de la tribu de Benjamín. Y eso también es significativo, porque después de la cautividad, ¿os acordáis que el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia? Después de la cautividad, las tribus del norte, las 10 tribus del norte se mezclaron mucho. Y solo algunos de las 2 tribus de Judá y Benjamín, que formaban el reino del sur, podían demostrar su linaje. En Esdras, cuando ya habían vuelto, aparecen algunos israelitas que en realidad no podían ni demostrar de qué tribu eran. Sabían, mira, yo soy israelita, pero yo no sé ni de qué tribu soy. Y en el Nuevo Testamento habría bastantes así, que sí, sabían que eran israelitas, pero no sabían de qué tribu, y quizá algunos de los judaizantes eran así. Pablo sabía que él era benjamita, sabía toda la genealogía de su familia, pero encima era de la tribu de Benjamín, esa tribu que eran hijos de Raquel. Benjamín y José eran hijos de Raquel, la esposa amada. Esa tribu de Benjamín que tuvieron el primer rey, esa tribu que fue el único hijo, Benjamín fue el único hijo que nació en la tierra prometida. Esa tribu que también tuvo sus sombras, pero que se quedó en el reino del sur, el reino que fue más fiel a Dios. Judá y Benjamín se quedaron en ese reino del sur. Fue la tribu también de Mardoqueo. ¿Os acordáis de Mardoqueo, el gran libertador del pueblo, de los judíos, en el libro de Esther? Esa es mi tribu. Mi circuncisión, mi linaje, mi tribu y mi nación, dice al final, versículo 5, hebreo de hebreos. Hebreo de hebreos. No podías encontrar a alguien más hebreo que Pablo. Lo más puro de los hebreos, ahí estaba. Nosotros diríamos, como nosotros a veces decimos, un español de pura cepa. Pues aquí había un hebreo de pura cepa. Un hebreo que tendría, como decíamos, los 8 apellidos. Lo tenía todo para ser hebreo. Pero por supuesto, en su caso, era de la nación hebrea, que era la nación santa. No era cualquier nación, no era lo mismo que Etiopía o Egipto o Asiria, no, era la nación santa, el pueblo escogido por Dios. Así que aquí dice Pablo, mira, este es mi currículum. Si el nacimiento y el linaje y la familia eran algo que de verdad tenía valor delante de Dios, entonces Pablo era de lo mejorcito. Todo esto lo tenía Pablo de herencia, pero alguno podría decir, bueno Pablo, pero tú en esto no tienes nada que ver, esto es lo que te han pasado tus padres, ¿no? Pero los siguientes 3 puntos de su currículum ya era lo que Pablo había hecho de sí mismo. Los primeros 4 puntos del currículum era lo que venía de familia, pero los siguientes 3 puntos es lo que Pablo había alcanzado de sí mismo. Mira el versículo 5. En cuanto a la ley, fariseo. 5º punto de su currículum. Los fariseos, ¿quiénes eran? Eran una de las sectas o de los grupos religiosos judíos más famosos y con mejor reputación. Pablo sabemos que era hijo de fariseos, nos dice eso Hechos 23:6,
Pero también Hechos 26 nos dice que Pablo dice, yo desde el principio, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Es que encima dice viví fariseo, es como era un estilo de vida, vivir fariseo. Ahora, cuando vino Cristo, y lo vamos a ver más en el libro de Lucas cuando lo estudiemos, vemos que él criticó mucho a los fariseos. Y a veces tenemos un concepto muy negativo de los fariseos por todo lo que los criticó Cristo, y con razón. Criticó su hipocresía y orgullo, les habló que eran necios, eran ciegos guiando a ciegos, sepulcros blanqueados, les dijo, es decir, llenos de huesos y putrefacción, pero blanquitos por fuera. Les dijo generación de víboras, envidiosos, etc. Pero entre los judíos, los fariseos tenían muy alta reputación. Además, el fariseísmo en su origen no era tan malo como después llegó a ser. Nos dice un comentarista que este grupo religioso se formó durante el periodo entre los dos testamentos. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay 400 años, y ahí se formó el grupo de los fariseos. Y se formó como una reacción a los abusos de algunos líderes judíos. Así que los fariseos eran también separatistas que se separaban de estas prácticas mundanas. Se abstenían de la política, hacían gran hincapié en la pureza religiosa. Aceptaban toda la Torá o la ley de Dios, los 5 primeros libros, las doctrinas de que el alma es inmortal, la resurrección del cuerpo, existencia de los ángeles. No eran tan patriotistas como otro grupo que eran los celotes, no eran tan radicales y antibíblicos como los saduceos, ni tan políticos como los herodianos. Su gran estima por la ley era digna y es digna de admiración. Así eran los fariseos. Y Pablo dice, mira, en cuanto a la ley, yo viví fariseo. Este era el grupo religioso más ortodoxo, si se puede decir así, más fiel a la ley. Ahora, eso es en cuanto a grupo religioso, fariseo, pero ¿qué es en cuanto a su celo o pasión religiosa? Porque una cosa es pertenecer a un grupo, pero de verdad tenía todo y de verdad había pasión en cuanto a su religión. Dice después, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En el libro de Hechos vemos cómo Pablo persiguió a la iglesia. Eso era lo que los fariseos más fieles hacían. Habría fariseos que solo iban de domingo a domingo, o mejor dicho, para ellos, de sábado en sábado, y ya está. Eran fariseos solamente de semana en semana. Pero Pablo llevó su celo religioso, su pasión por la ley judía hasta el extremo. El problema es que había interpretado la ley muy mal. Él no era uno de esos religiosos fríos o tibios, no, él estaba dispuesto a dar su vida entera, respiraba querer defender su grupo religioso, se lo jugaba todo, iba a dar todo lo que tenía por defender lo que creía, incluso a perseguir a los que negaban lo que él creía. Esa era su pasión religiosa. No era un tibio, él era uno que iba a tope con su religión. Y luego habla en cuanto a su moral religiosa. Mira lo que dice el versículo 6. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Irreprensible. Este es el último punto de su currículum. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahora, no estaba hablando irreprensible delante de Dios, sino irreprensible humanamente hablando. ¿Qué significa eso? Que nadie le podía decir, en sus tiempos de fariseo, nadie le podía decir a Pablo, oye Saulo, te has saltado este mandamiento. No era uno de esos fariseos de los cuales Jesús habló, que Jesús decía, estos fariseos haced lo que dicen, pero no haced lo que hacen. No, Pablo era un fariseo, o Saulo era un fariseo, que de verdad vivía lo que él decía y lo que él creía. Y esto era su ganancia. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Su currículum era su ganancia. Así que Pablo dice, estos judaizantes vienen mostrando su currículum, pues mira, yo tengo más. Y alguien puede pensar, ¿es esto correcto? ¿Por qué Pablo nos da esta lista de su currículum, de su caché? ¿Es necesario? Sí, lo era. ¿Es esto orgullo de parte de Pablo? No, no era orgullo. Pablo hace esto porque habría algunos de Filipos que seguramente decían algo así. Miraban a Pablo y leían que Pablo hablaba mal de los judaizantes y decían, es que Pablo se mete con estos grandes maestros judaizantes porque claro, Pablo es un don nadie, no tiene todo el currículum que tienen todos estos, por eso los ataca y por eso no le gustan porque están muy por encima de él.
Por eso Pablo, es que Pablo, como es un don nadie, como Pablo no ha hecho nada, y Pablo dice, de eso nada, de eso nada. ¿Quieres currículum en cuanto al mundo? Aquí está. Y recordemos, Pablo dice esto guiado e inspirado por el Espíritu Santo. En 2 Corintios 11, Pablo tiene que hacer algo parecido con los corintios, que también creían a malos obreros, a falsos maestros que venían, quizá también judaizantes, y Pablo dice, estas personas no están predicando el Evangelio. Y dice, ¿son hebreos? Yo también, 2 Corintios 11. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Pablo tenía así que defender su ministerio. Y luego, siguiente capítulo dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Pablo se ve obligado a defender su ministerio por estos judaizantes que mentían sobre él, que decían cualquier tipo de cosa de Pablo. Y esta es la actitud con la que Pablo está hablando también aquí a los filipenses. Pero hay otra mayor razón por la que Pablo muestra su currículum. Y es para decir que estas cosas no valen nada. Espiritualmente hablando, dice Pablo, estas cosas no valen nada. No tienen ningún valor salvador o ningún valor salvífico. No sirven para la salvación. No sirven para la salvación. Hubo un tiempo en que todas estas cosas en la vida de Pablo eran su tesoro, eran ganancia. Pero Pablo se había dado cuenta que estas cosas no valían para ser salvo. Su currículum no le iba a hacer nada delante de Dios. No iba a poder llegar delante de Dios y decir, mira Dios todo lo que he hecho. Mira Dios mi familia. No le iba a servir. Así que pasamos al segundo punto, cuando Pablo nos ha dicho en primer lugar, este era mi todo. Pero ahora en el segundo punto Pablo nos dice, he perdido mi todo. Lo he perdido todo. Mira lo que dice versículo 7, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, las he perdido. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, versículo 8, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Todo esto que os acabo de decir, lo tengo como pérdida. Hay dos palabras con las que Pablo llama ahora su currículum. Este currículum que acaba de enseñar, Pablo le llama dos palabras. Primero dice es pérdida, es pérdida. Lo doy por perdido. No es que ya no estuvieran estas cosas, pero Pablo lo daba como pérdida. Imagina por un momento un libro de cuentas. Un tesorero de cualquier organización necesita tener un libro de cuentas. En la iglesia tenemos un libro de cuentas. Y en cualquier libro de cuentas hay ganancias y pérdidas. Las pérdidas es el dinero que pagas, el dinero que pierdes, de cierta manera. Las ganancias son el dinero que entra. Uno es el dinero que entra, el otro el dinero que sale. Pues imagina un libro de cuentas, hay dos partes, ganancias y pérdidas. Y antes de conocer a Cristo, todas estas cosas de su currículum, para Pablo estaban en la columna de ganancias. Todo esto es cosa que yo he ganado, todo esto es cosa que me sirve para ser más rico espiritualmente, y si tengo suficiente ganancias, seguramente llego al cielo por estas ganancias. Y Pablo era de los que más tenía. No había prácticamente nadie que tuviera más que Pablo. Así que Pablo decía, si tengo suficiente, pues ya está. Todo esto son ganancias. Me llegará para ganar la salvación. Pero entonces Dios le abrió los ojos. Mejor dicho, Dios le cerró los ojos físicos para abrirle los ojos espirituales cuando Dios lo salvó ahí en el camino a Damasco. Y Pablo vio que todas estas cosas en su currículum, que él las tenía en la columna de ganancias para ganarse la salvación, estas cosas de repente pasaron a estar en la columna de pérdidas. Porque al haber creído Pablo que podría salvarse con ellas, no es que ya no eran ganancias, es que ahora eran pérdidas. Pablo estaba en lo negativo. Ahora todo esto era pérdida para él. Es lo mismo que nos dice Isaías cuando nos dice que todas nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia. Estas obras que Pablo que pensaba antes que eran su túnica de oro para llegar al cielo, no es que simplemente se convierten en un paño blanco y neutro, no, es que se convierten en trapos de inmundicia. Eso es lo que dice Isaías. Nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia. Por eso Pablo dice,
este currículum, todas estas cosas que eran mi tesoro, mi esperanza de gloria era todo esto, ahora esto ha pasado de ganancia a pérdida. Me doy cuenta que no me servía para nada. Espiritualmente hablando no me servía para nada. Y es por eso que va a una palabra aún más fuerte. La palabra que usa en el versículo 8. Dice, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Esa palabra es más fuerte. No es solo pérdida, pero dice, lo tengo por basura. Es una palabra griega que se utiliza ahí, bastante curiosa, se llama, en griego es skúbalon. Skúbalon. Y está formado por dos palabras. La palabra balo, que es tirar, y la palabra skú, que es perro. Es la misma palabra que Pablo ha utilizado en el versículo 2, perro. Es decir, basura significa lo que se le tira a los perros. Lo que se le tira a los perros. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Tengo todas estas cosas por lo que se le tira a los perros. A veces tenemos alguna comida, o tenemos alguna comida de iglesia a veces, y pues aquellos que tienen perros, o que tienen gatos, o que alimentan a gatos, pues guardan los restos de la comida para echárselos a las mascotas. Lo que se pierde, lo que no se va a comer, lo que no vale, lo que se va a tirar, se lo echan a los perros. Pero la palabra basura aquí es aún peor, porque recordemos, los perros no eran un animal de compañía. Los perros no comían los huesos, en cierta manera, los perros comían cosas mucho peores que simplemente huesos. Los perros comían muchas veces excrementos, como alguna vez algún perro también se come ahora. Los perros comían basura de verdad. Eso era lo que comían los perros. Y esa es la palabra que Pablo está utilizando aquí. Todo lo que yo quería tanto, todo mi currículum, ahora lo tengo como esa basura que se le tira a los perros, lo que se comen los perros, basura, estiércol, excremento, escoria, bazofia. Eso es a lo que se refiere Pablo aquí. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. ¿Tú piensas que por creer en Dios eso te va a llevar al cielo? Basura. ¿Tú piensas que por haber nacido en una familia cristiana eso te hará ganar puntos para el cielo? Basura. ¿Piensas que por ser hijo de pastor, ser hijo de creyente, por eso estás más arriba espiritualmente que los demás? Basura. ¿Tú piensas que por saberte algunas historias de la Biblia, por memorizar algunos versículos, eso te va a servir para ir al cielo? Basura. ¿Piensas que por asistir fielmente a los cultos en la iglesia, eso te garantiza el paraíso? Basura. ¿Tú piensas que tus buenas obras son un pasaporte para el cielo? Basura. ¿Tú piensas que por ser un hijo obediente, por tratar bien a tus hermanos o hermanas, por ser un marido fiel, por ser una mujer amorosa, por eso Dios te permitirá entrar en la gloria? Basura. ¿Piensas que por ser un buen vecino, pagar tus impuestos, dar limosnas, ofrendas, eso hará que Dios te acepte y que te reciba? Basura. No, todas estas cosas que puedes poner en tu currículum, todas las cosas que quizás has hecho de estudiar la Biblia o de incluso seminarios, cualquier cosa que puedas poner en tu currículum espiritual, no sirven para ganarnos ni un centímetro de cielo. Y no es que estas cosas que he nombrado sean malas o sean pecaminosas, sino que no tienen ningún valor salvador. Pablo se dio cuenta que todo esto que era su vida antes, era ganancia para él antes. Para ganarse la salvación no le servía de nada. Y no es que Pablo aborrecía de su familia, no es que Pablo decía, ay, aborrezco haber nacido israelita, o que esto es lo peor. No, porque en otros textos él dice que haber nacido israelita es una bendición. Pero él se daba cuenta que si estas cosas eran su tesoro, si estas cosas eran la base de su gozo y el fundamento para su salvación, entonces se convertían en todo lo contrario. Todas esas ganancias se convertían en pérdida. Pero además hay algo más. El cristiano verdadero, hemos dicho, debe experimentar este cambio en su vida. Para tener a Cristo hay que dejar otras cosas. Cuando Dios nos salva por gracia, cuando creemos en Cristo como Señor y Salvador, ocurre un cambio en nuestra vida. Cuando empezamos a soltar las cosas de este mundo y empezamos a agarrarnos más a Cristo. Cuando Cristo nos da una nueva naturaleza, entonces comenzamos a dejo el mundo y sigo a Cristo. No ocurre de la noche a la mañana que ya no deseamos nada en el mundo y deseamos completamente y perfectamente a Cristo. No,
Es un proceso de dejar más y más y más el mundo y amar más y más a Cristo. Pero es un proceso en el que debes estar. Dejo el mundo y voy con Cristo. Eso es lo que Cristo también predicó cuando decía en Lucas 14, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Con esas palabras Cristo no quería decir que tienes que decir, te odio papá, te odio mamá. No, no estaba hablando de eso. Estaba hablando de prioridad. Si alguno dice, viene a mí y no me pone por encima de su familia, y no me pone por encima de su padre o su madre o su mujer o sus hijos, sus hermanas, hermanos, y encima, y aún más, me pone por encima de su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hay un coste para esto. Cuando tú ganas a Cristo, debes perder algo, debes perder. Es lo que dice también uno de estos coritos, he decidido seguir a Cristo, dice también, atrás el mundo, la cruz delante. Significa, dejamos el mundo atrás y la cruz va adelante, seguimos a Cristo y dejamos el mundo. ¿Por qué perdemos todo? Para ganar a Cristo. Y ese es el tercer punto. Hemos visto cómo esto era el todo de Pablo. Hemos visto cómo Pablo había perdido ese todo. ¿Y por qué había hecho esto? Para ganar a Cristo. Te quiero preguntar antes de continuar con esto, ¿has llegado a ese momento donde consideras todos tus méritos como pérdida, como basura por Cristo? Por Cristo. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué es que Pablo pierde todo para ganar a Cristo? ¿Por qué tiene todo lo demás como pérdida? Pues nos dice el versículo 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Cómo ocurrió esto? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. En el camino a Damasco, Saulo entendió el Evangelio. Ese Evangelio que él perseguía, que él quería destruir en este mundo, él lo comprendió. Ese Evangelio que él estaba dando golpes y golpes y golpes, dando coces contra el aguijón, lo comprendió. Se le cayeron de los ojos esas escamas, entendió el Evangelio. Y cuando lo entendió dice, ¡wow! Es que es excelente. Dice ahí, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es que no es simplemente un conocimiento como otros, es que sobrepasa todo. Es excelente. Todo cambió cuando Pablo conoció el Evangelio, cuando entendió que Cristo vino para vivir la vida que él no podía vivir, aunque lo intentaba, y que Cristo vino para morir la muerte que él merecía morir. Esto es excelente, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, que Cristo era el justo y él era el pecador, que aun cuando yo era pecador, dice Pablo, Cristo murió por nosotros. Esto es por demás, esto es excelente, esto es glorioso, esto es asombroso, dice Pablo, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, dice luego, mi Señor. Él se entregó, él recibió en su mente este conocimiento y lo creyó. Y recibió a Cristo como Señor. Pero este conocimiento, dice, esta era una de las razones, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, nos habla de la mente, es conocimiento. Pero mira lo que dice después, por amor del cual. No solamente se quedó aquí, en conocimiento asombroso, sino que bajó aquí. Pablo amó a Cristo. Por amor del cual. La razón no era solo haber conocido el Evangelio, sino haber creído y amado a Cristo y a su Evangelio. No era solamente en su mente, sino también en su corazón. Pablo dejó el mundo y siguió a Cristo. Tuvo que elegir. Me quedo con todo mi currículum que tengo, todo lo que soy, toda mi vida, todos los halagos que recibo. ¿Me quedo con eso o con Cristo? Porque no me puedo quedar con las dos. Tenemos que entender eso. El Evangelio no es añade a Cristo a tu vida. Quédate con todo tu currículum y todos tus méritos y añade un poquito de Cristo. No, el Evangelio es o el mundo o Cristo. Elige. Y Pablo eligió a Cristo, se quedó con Cristo. Dice, por amor del cual. Pablo amó a Cristo y de repente los otros amores que él tenía comenzaron a desvanecerse. ¿Os acordáis cuando hace unas semanas, unos meses quizás, hablábamos en la conclusión de este estudio que hemos hecho de pecados respetables o pecados que hay en nuestra vida, que debemos de luchar contra ellos, y hablábamos al final, en la conclusión,
de un sermón que predicó un hombre llamado Thomas Chalmers, que el título era El poder expulsivo de un nuevo afecto. Y eso es lo que le ocurrió a Pablo. Había saboreado lo excelente que era conocer a Cristo, su glorioso evangelio, y ahora no quería saber nada de los otros métodos de salvación que él tenía antes. Este nuevo afecto, este nuevo amor que él tenía a Cristo, había desbancado a los otros. Solo una persona se puede sentar en el trono de tu vida. Y cuando Cristo de verdad se sienta, los otros se van fuera. Ese es el poder expulsivo que expulsa de este nuevo afecto. Cristo expulsa todo lo demás. El amor a Cristo expulsa los demás amores y por eso dice, lo tengo por basura. Como esa parábola que también contábamos entonces, esa parábola que contó Cristo de aquel que tenía mucho dinero, pero fue a un campo y encontró un tesoro. ¿Y qué hizo con todo lo que tenía? Todo su currículum, todas sus posesiones, todo su tesoro, lo vendió. Y vendió todo para comprar este tesoro. Y eso es lo que nos ocurre a los cristianos, lo que debe ocurrir. Toda mi vida, lo que es mi ganancia, lo que es mi currículum, lo que es mi gloria, lo que es, lo dejo a un lado para ganar a Cristo. Vamos al Salmo 73, 25. Quiero acabar más o nombrarlo justo ahora, en la conclusión. Salmo 73, 25. Salmo 73 lo escribió Asaf. Y estuvo en un momento muy difícil de su vida, un momento crítico, en el que pensaba, es que mira lo bien que le van a los malos, a los pecadores, a los incrédulos, mira lo bien que le va. Y después se da cuenta de que solamente en Cristo está la salvación, solamente en Él. Y en el Salmo 73, 25 dice, hablándole a Dios, dice Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Asaf llegó a ese punto en el que dice, fuera de ti nada deseo, nada amo en esta tierra. ¿Cómo que no debemos amar otra cosa? Entiende lo que dice ahí, que todos nuestros amores en esta tierra estén en Cristo. Que todos nuestros amores sea, yo primero amo a Cristo, y porque amo a Cristo, amo todo lo que Cristo me dice que debo amar. Todos mis amores surgen de mi amor por Cristo. Es un amor que echa los otros que son rivales. Cuando hay algún amor que es rival al amor de Cristo, eso debe ser echado fuera. Por eso dice, por amor del cual lo he perdido todo. Él amaba tanto a Cristo que estas otras cosas que eran ganancia para él, para ganarse la salvación, ahora las tenía como pérdida. ¿Y para qué hace eso? La consecuencia de recibir la excelencia del conocimiento del Evangelio y de recibir por amor en nuestra vida es que ganamos a Cristo. Dice Pablo si volvemos a Filipenses, para ganar a Cristo. Hace todo esto para ganar a Cristo. ¿Y cuando ganamos a Cristo? Ganamos todo. Cuando ganamos a Cristo, ganamos todo. Tienes que saber eso. Humanamente hablando, Pablo podía decir, lo he perdido todo para ganar a Cristo. Pero con los ojos de la fe, estoy seguro que Pablo podía decir en realidad, no he perdido nada. Y en Cristo lo he ganado todo. ¿Por qué? Porque aquel que gana a Cristo, gana todo lo que realmente importa. Las bendiciones espirituales que Él nos ha dado, todo lo que realmente importa lo tenemos en Cristo. Y todo lo que perdemos es que realmente no tenía valor. No tenía valor espiritual, no tenía valor eterno, no era nada que pudiéramos llevar al cielo. Pero cuando ganamos a Cristo, ganamos aquello que realmente importa. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Quien tiene al Hijo se lleva todo. Todas las bendiciones espirituales se las lleva aquel que gana a Cristo. Así que la decisión está ahí. ¿Ganas lo que este mundo aprecia? ¿Ganas el mundo? ¿Ganas ese currículum para en tu mente quizá presentárselo un día ante Dios? Que ninguno lo va a hacer. ¿Ganas méritos por ti mismo? Que nunca llegarán a los méritos que se necesitan para ser salvo. ¿Ganas todo esto? ¿O pierdes todo esto y ganas a Cristo? Porque si ganas el mundo, perderás a Cristo. Pero si ganas a Cristo, entonces perderás el mundo. Y así es como Pablo
lo explica. Y así es como funciona el Evangelio. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Espero que esto sea una realidad en nuestra vida. Que podamos contar todas aquellas cosas que quizás antes de ser salvos contábamos como ganancia. Que ahora por amor de Cristo, por el conocimiento del Evangelio de Cristo, lo tengamos